Saludos, nosotros somos el grupo Clock, integrados por Zaira Lisset, Erika Nicole, Ana Magdiel y Cesarina Morelli. Hoy les estaremos hablando sobre las diferentes etapas de la psicología del desarrollo, específicamente de 12 a 18 años. Empezaremos con Sigmund Freud. Este fue un médico neurólogo austriaco de origen judío. Es conocido como el padre de la psicología y se considera el hombre con el intelecto más alto del siglo XX. La teoría que trabajaremos ahora específicamente es la etapa genital. Aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan la adolescencia. Además, esta fase del desarrollo de la psicosexualidad es el deseo de relación sexual que se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficiencia que en la etapa anterior. La zona erógena relacionada con el movimiento vital vuelve a ser de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre con la fase fálica, aquí se le ha desarrollado las competencias necesarias para expresar su sexualidad a través de vínculos unidos a carácter abstractos y simbólicos, que tienen que ver con el consejo y el apego. Ahora hablaremos de Erik Erikson. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, reconocido mundialmente, entre otras áreas, por su contribución en la psicología del desarrollo. Hoy hablaremos específicamente de su etapa de exploración de identidad versus disfunción de identidad. Este estado tiene lugar en la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente. ¿Quién soy yo? Los adolescentes empiezan a mostrar más independiente y a tomar distanciamiento de sus padres, prefieren más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en un futuro y decidir qué quieren estudiar, trabajar o dónde quieren vivir. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa, comienza a partir de su propia identidad, basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar múltiples ocasiones se sientan confundidos acerca de su propia identidad. Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y sus teorías constructivistas del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. El estudio de las operaciones formales es la última y la cuarta etapa de las teorías de Piaget del desarrollo cognitivo. Comienza aproximadamente a partir de los 12 años y abarca hasta la adultez. Consiste en el inicio de la adolescencia y en el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta y manipular las cosas en su mente, sin depender que alguien más influya y menos que tome sus propias decisiones. Antes de continuar, me gustaría hablar un poco acerca del enfoque cognoscitivo. Este es el que se dirige al estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados al conocimiento. Y es aquí donde entra el estudio de las etapas del desarrollo del pensamiento, donde está Vygotsky con su teoría de la perspectiva sociocultural, Kohlberg con la teoría del desarrollo moral y Chomsky con su teoría de la visión sistémica ecológica. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Vygotsky y su teoría de la perspectiva sociocultural.
La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea cultural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje. Esta se da en el momento en que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural en contraposición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento, más bien de una interacción, donde influyen los mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. Para Vygotsky, el adolescente es el que, habiendo participado en zona de desarrollo, a partir de experiencias de un buen aprendizaje, hace un movimiento trascendental para apropiarse de la cultura de su época. Y es en ese plano de voluntad y de la conciencia que, unido a la vivienda de la libertad, nos surge la ontogenia hasta la edad de transición. En un desnudamiento dialéctico, Vygotsky pretende demostrar que la ampliación de intereses del adolescente hacia esferas más alejadas de la experiencia inmediata de lo que se denomina concepción del mundo, se realiza a partir de su participación en esferas más amplias de la vida social, que son condiciones, pero también consecuencias del pensamiento conceptual. Lawrence Kohlberg fue un psicólogo norteamericano cuyas investigaciones sobre el desarrollo cognitivo del ser humano y su relación con la ética cambiaron profundamente la perspectiva sobre la moral y las relaciones sociales. Kohlberg y la teoría del desarrollo moral. La teoría del desarrollo moral es una teoría planteada por Jean Piaget. Más tarde, su discípulo Kohlberg profundizó en los estudios acerca del desarrollo moral, completando y ampliando la teoría de Piaget. Kohlberg realizó un estudio con niños de edades comprendidas entre los 10 y los 16 años, presentándoles ideas morales en los que tenían que elegir dos opciones. Uno de los dilemas que se planteaba si era correcto que un hombre con bajos recursos económicos robe unas medicinas para su esposa que las necesitaba. Kohlberg decidió estudiarlos durante 3 años, avanzando así en sus edades para luego más adelante observar cómo cambiaban sus respuestas según crecían. Tras el análisis de los resultados, él identificó 6 etapas de desarrollo moral repartidos en 3 niveles de razonamiento: preconvencional, convencional y postconvencional. Nivel preconvencional. Se desarrolla en los primeros 9 años de vida y las normas se ven como algo fijo y absoluto. El nivel convencional abarca desde la adolescencia hasta el principio de la edad adulta. Se empieza a tener en cuenta la intención que mueve la conducta. El nivel postconvencional, el cual se trasciende la conformidad. Según el autor, solo entre 10 y el 15% de las personas alcanzan llegar a este nivel. Pero en este caso, nos enfocaremos en el nivel convencional. En esta etapa, los niños, ya algunos adolescentes, ven la moral como algo más que simples tratos o favores. Ellos creen que las personas deben cumplir con las expectativas familiares y comunitarias y comportarse de buenas maneras. Buen comportamiento significa tener buenos motivos y sentimientos interpersonales, tales como el amor, la empatía, la confianza y la preocupación por otros. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a su trabajo de teoría lingüística y ciencia cognitiva. Noam Chomsky declara que el vehículo del pensamiento solo puede ser una estructura innata, universal a todas las lenguas y no una sola lengua concreta. Chomsky cree que la información sobre el mundo externo que percibimos a través de los sentidos activa las ideas y principios innatos que determinan la forma de conocimiento adquirido. Según la experiencia lingüística de los niños es muy pobre y limitada, y lo que escuchan es un número finito de expresiones
que les podrían servir de modelo del lenguaje que están aprendiendo. A pesar de ellos, los niños son capaces de crear enunciados gramaticalmente correctos con un número relevante infinito de elementos lingüísticos. De eso, Chomsky concluye que el niño posee una capacidad lingüística innata rica y por eso su adquisición del lenguaje se da sin que el niño le preste mayor atención o mayor esfuerzo. A continuación estaremos viendo la teoría del aprendizaje social de Bandura desde un enfoque sociocultural. Como podemos observar, Bandura, a través de su teoría del aprendizaje social, afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y la imitación. También refuerza la idea de que los niños se ven afectados por la influencia de otros. Se basa en 3 conceptos claves: que las personas pueden aprender a través de la observación, que el estado mental afecta este proceso de aprendizaje y que solo se aprendió algo no significa que esto resulte en un cambio del comportamiento de la persona. Por ejemplo, si un alumno está copiando en un examen, la maestra lo puede castigar. Los compañeros pueden aprender de este tipo de acciones que están mal por ver las consecuencias de las acciones de sus compañeros. A partir de su investigación, Bandura describió el aprendizaje social en 4 principios básicos. El primero es atención. El aprendizaje es necesario estar enfocado en poner atención, especialmente en el caso de los niños. Si ven algo novedoso o diferente, es más probable que presten atención. Retención. Internalizar la información que acaban de aprender y almacenar como recuerdo. Reproducción. Reproducir información que se retuvo anteriormente y utilizarla cuando sea necesario en un examen. Motivación. Sin motivación no hay interés que hacer cualquier cosa. Esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por algo que hizo o no. Teoría del apego por Bowlby. El apego es un vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. El apego proporciona la seguridad de la persona de ser aceptado y protegido incondicionalmente. El apego se forma de las primeras experiencias infantiles con las personas que nos cuidan y nos quieren. En la adolescencia empieza la narración de lo que uno ha vivido, sea bueno o malo. Es a esto a lo que le llamamos la personalidad. La teoría conductual de Skinner, desde un enfoque conductista. Skinner es el psicólogo más reconocido dentro de la corriente del conductismo y su teoría ha sido una de las más influyentes en la psicología. Según los primeros principios del conductismo, todas las conductas se aprenden en el ambiente en el que crecemos. Los conductistas no creían en las determinantes biológicas. Todos hemos experimentado ejemplos de conductas que han sido afectadas por esfuerzos y castigos. Cuando éramos niños, por ejemplo, si hablábamos durante una clase, el profesor nos mandaba a callar. Esta respuesta por parte del profesor constituye un castigo que al menos supuestamente debería debilitar la conducta de hablar con el compañero durante la clase. Durante la adolescencia, por ejemplo, llevar un estilo determinado o marca de ropa podría ser reforzado positivamente por los compañeros de la misma edad mediante halagos, aceptación social o simplemente algún gesto amable. Esto refuerza y hace que sea más probable que se repita la conducta de llevar puesta una ropa de marca determinada. Hola, yo les voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje social. El aprendizaje es un proceso extraordinariamente complejo que está influenciado por una amplia variedad de factores. El psicólogo Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje
social, el cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso, o sea, en el proceso del aprendizaje. Bandura combina los elementos de las teorías conductuales que sugieren que todos los comportamientos son aprendidos a través del condicionamiento y de las teorías cognitivas que toman en cuenta la influencia de factores como la atención y la memoria. Continuando ahora con la teoría del apego. La tesis fundamental de la teoría del apego de Bowlby establece que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuestas de su principal figura de apego, es decir, de su madre. En la adolescencia se producen una serie de cambios con el vínculo afectivo, es decir, con la madre. El vínculo afectivo se desplaza desde la madre hacia los amigos. En la etapa de la adolescencia se produce la maduración de los caracteres sexuales secundarios, los cuales juegan un papel muy importante en el proceso de este nuevo apego. Y ahora la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Esta hipótesis defiende que el entorno en el que crecemos afecta a todos los planos de nuestra vida, así nuestra forma de pensar, también las emociones que sentimos o nuestros gustos y preferencias estarían determinados por varios factores sociales. Esta teoría se divide en microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El microsistema es el entorno más cercano donde nos desarrollamos. Aquí se encuentran nuestros amigos o nuestros padres. El mesosistema es la combinación de dos o más sistemas donde estamos activos. Explicado de otra forma, es la vinculación de microsistemas, por ejemplo, amigos y familia. El exosistema está formado por los entornos concretos que influyen en nosotros, pero a nosotros no nos conciernen, por ejemplo, el trabajo de nuestros padres. Y por último, pero no menos importante, el macrosistema. Aquí se incluyen la evolución cultural y las condiciones de vida del entorno donde nos desarrollamos. Gracias a todos.